Hola banda, hablemos sobre La Cocina, la nueva película que está en salas de cine. ¿Y qué tal está? ¿Vale o no vale la pena esta nueva propuesta del cine mexicano, dirigida por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Raúl Briones y Rooney Mara? Y primero quisiera hacer una pequeña acotación, es que sí, la verdad, a título y gusto personal, no me gustó la película. La sentí lenta, la sentí que no llegaba a muchas partes en muchos momentos y la sentí bastante plana, pero quiero decir nuevamente que eso fue lo que me pareció a mí. ¿Por qué? Porque siento que esta clase de películas, yo no soy el público que de verdad va a andar de cinéfilo mamador diciendo wow, qué obra maestra. Pero, el hecho de que yo diga que no me gustó no quita que la película tenga muchos méritos, más que nada en la forma, en cómo está construida desde la fotografía y el montaje, por ejemplo, hasta el sonido es bastante propositivo con lo que intenta manejar. Y si bien repito, la historia no me gustó, creo que hay elementos como los ya mencionados que funcionan muy bien, pero bueno, dejo de repetirme porque ahora sí quisiera empezar hablando de las que a mí me parecieron las fortalezas de esta película. Pero antes de continuar quisiera recordar que si les gusta el contenido del canal no olviden suscribirse, dar like, compartir y comentar para más. Además de estar atento para las updates de Zaratustra, que espero que no tarde mucho en salir un tráiler. Pero bueno, dicho lo anterior, sigo con el video. Ok, ¿qué siento que es la mayor fortaleza de esta película? Su fotografía. Y si bien el blanco y negro puede que sea un elemento que aleje a muchas personas o digan que no quieren ir a verla porque les parece aburrido, no lo hagan, porque la verdad la película está muy bien estructurada en cuanto a los planos, en cuanto al contraste de la luz y sobre todo a la profundidad que tiene la imagen, además de la misma duración de los planos. Y es que me parece muy interesante que la película decida optar por planos largos. ¿Por qué decide hacer esto? No tanto por un entorno contemplativo, o sea, sí, no me malinterpreten, si es una película que gira mucho ese cine contemplativo, pero creo que es más para que uno como espectador sienta el tiempo presente de estar en la cocina. Es un relato relativamente corto que pasa en algunos días, y el hecho de que nosotros podamos estar en el tiempo y que no cortemos mucho para que estemos con nuestros personajes y entendiendo el entorno tan frenético que vive la cocina, pues bueno, creo que eso es un gran acierto. Reitero que el contraste de la luz que genera el blanco y negro en esta película es bastante interesante, pero ahora quisiera explicar brevemente por qué, y es que siento que la imagen no es el típico contraste de las películas detectivescas, noirs y de todo ese estilo, es más un contraste que gira hacia una luz un poco más suave, algo con lo que nosotros podemos ver a los personajes. ¿Por qué? Porque esta no se trata sobre una historia del bien y del mal, se trata de una historia donde muchos personajes han sido consumidos en un entorno donde realmente ya no tienen mucha libertad, no presentan emociones. En ese caso, la utilización del blanco y negro me parece otro factor interesante. ¿Por qué? Porque acompaña el sentimiento que nuestros personajes están teniendo. Toda esa monotonía, tristeza, agonía y sobre todo falta de emoción, así como decepción a la vida, la vemos en nuestros personajes, lo cual, repito, es algo bastante inteligente en el uso del blanco y negro. Y para cerrar con la fotografía quisiera hablarles sobre los encuadres. ¿Por qué digo que los encuadres también son bastante interesantes? Bueno, porque juegan con muchos planos, tipos de angulaciones y sobre todo movimientos de cámara, ya que esto ayuda a que se sienta bastante frenético. Tenemos desde planos contrapicados, picados, tenemos cuadros sobre cuadros, tenemos planos que se mueven de un lado a otro y eso le da bastante dinamismo. Y aunque casi toda la película se desarrolla en un lugar, nosotros podemos tener una espacialidad completa y sobre todo podemos tener diferentes perspectivas de personajes por la forma en la que son introducidos. Por mencionar un ejemplo, quisiera decir que cuando al personaje del inmigrante francés lo introducen, miren cómo lo hacen con un cuadro sobre cuadro. ¿Por qué? Porque él ya se siente encerrado y decepcionado en este mundo que lo ha consumido. Cuando nos introducen al personaje interpretado por Raúl Briones, la cámara está en movimiento y realmente no presenta elementos que lo encierren, lo cual dice que él dentro de todo se siente que ya está a punto de salir, se siente que él está en control de las situaciones, lo cual, reitero, es un uso del lenguaje en cuanto a la cinefotografía bastante inteligente por parte de Ruiz Palacios.
El sonido me parece fantástico porque no solo nos da una espacialidad y dinamismo de lo que está pasando en la cocina, creo que el sonido también funciona para asfixiarnos. Hay momentos donde ya sea que el micrófono se sature o hay momentos donde los sonidos son demasiados que uno como espectador también se siente extremadamente atareado. Además de que muchas veces el sonido suele ser subjetivo y la música también funciona porque más que acompañar a la escena, creo que acompaña a la emoción de los personajes. Nótese que la música suena cuando nuestros personajes logran liberarse de alguna forma o para enfatizar algún momento, lo cual creo que es un uso, repito, bastante inteligente. El montaje también me parece muy acertado por parte de Gibran Asad porque creo que es una película que logra no hacer sentir muy evidentes sus cortes. Repito, como hay muchos planos largos y los cortes son muy específicos, creo que la película fluye muy bien en esa construcción de la temporalidad. Creo que la película funciona también muy bien en cuestión de las actuaciones, las cuales tú te acabas creyendo en todos los sentidos. Creo que la verdad los personajes cuando son exigidos que hagan escenas donde tienen que gritar, donde tienen que golpearse, donde tienen que estar haciendo esfuerzos bastante grandes, funcionan muy bien y siempre se mantienen en tono. Su expresividad es correcta y sobre todo creo que las interpretaciones de Raúl Briones y Rooney Mara están dotadas de bastante humanidad. Y creo que todo lo anterior es potenciado por una dirección bastante interesante por parte de Alonso Ruiz Palacios, quien decide jugar con todos estos elementos del lenguaje cinematográfico y conjuntarlos en una puesta en escena bastante propia, muy inspirada en uno de sus primeros trabajos que fue Café Paraíso. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿por qué creo que no me gustó? ¿Por qué les dije al principio que fue una película que a mí me costó ver? Bueno, creo que es muy importante también resaltar que el guión no es lo más fuerte de la película, por no decir que es lo más mediocre. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, creo que plantean situaciones que acaban teniendo una resolución bastante chafa o una que no llegara a concretar lo que se quería decir. Ejemplo de ello creo que es la parte del dinero. Cuando se arma todo este misterio de quién se robó los billetes y por qué, nosotros estamos muy metidos en la historia. Oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién se lo robó? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pero todo eso se va al carajo porque pues al final dicen, no, es que se me cayó y fue un error. Entonces realmente nadie fue el culpable y toda la tensión que se había generado realmente es bastante mala. Además creo que hay escenas que, si bien, y repito, es una película de corte contemplativo, para mí se sintieron bastante largas. Ejemplo de ello es cuando están sentados afuera de la cocina y se ponen a hablar en un plano fijo de 12 minutos. Así es, 12 minutos de diálogo expositivo. Y creo que eso es algo que acabó condenando mucho mi experiencia porque acaba pausando la acción, acaba volviéndose un momento en el que no está avanzando la historia ni la narrativa que se está poniendo. Es más, el desarrollo de los personajes es mínimo, quitas esa escena y la película creo que sigue siendo lo mismo. Mismo caso pasa con la resolución de una escena mal planteada en guión. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pasa todo un caos, despiden a Raúl Briones y de la nada sale una iluminación verde a nuestro personaje. Que sí, ya sé que el dinero, codicia, que todo eso lo llevó a perderse. Que sí, pero está muy mal planteado. De verdad no te acabas creyendo que ese final pueda ser contundente con lo que se quiere decir en la película. Además, al ser una película de corte contemplativo, si bien se presta muchas interpretaciones, creo que en esta sí se divaga bastante. Creo que un gran ejemplo, repito, fue lo que pasó con Café Paraíso, que hablaba mucho sobre la libertad, sobre querer salir de un entorno que te hostiga, que te aprieta, que te asfixia en todos los sentidos, pero aquí realmente no sentí esa presión, porque me faltaron algunos aspectos muy básicos. ¿Qué urgencia tiene el personaje? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué representa temáticamente? Creo que esas cosas, al ser demasiado ambiguas, no acaban concretando y repito, acaba siendo una película que, si bien la forma está muy bien dominada, creo que en la sustancia es donde acaba teniendo sus mayores áreas de oportunidad. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué te pareció la película si ya la has visto? ¿Muy buena? ¿Mala? Tú dímelo, déjame en los comentarios. Y si no la has visto, ¿lo harás o te quedarás con las ganas para verla en Max? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarles que no dejen de ver